Hola, en el día de hoy vamos a hallar el área de una esfera en R3. Dado los puntos A, 3, 2, 4 y el punto B, menos 3, 4, menos 2. Ahora hallamos la componente del vector B sub 1, B sub 2, B sub 3. Para B sub 1 tenemos X final menos X inicial, que reemplazarlo sería menos 3 igual a menos 6. Haremos lo mismo con B sub 2 y B sub 3. Teniendo los resultados de X, Y y Z, vamos a escribir el vector AB de la siguiente manera. Ya obtenido el vector AB, hallaremos la norma del vector que nos dará la distancia del mismo y que a su vez será el diámetro de la esfera. Entonces, la norma del vector es igual a la raíz cuadrada de b sub 1 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado más b sub 3 al cuadrado. A reemplazar b sub 1 sería menos 6, b sub 2 sería 2 y b sub 3 menos 6. Menos 6 al cuadrado nos dará 36. 2 al cuadrado, 4. Y menos 6 al cuadrado, 36. Al sumar estos tres puntos nos daría raíz de 76. Y este sería el valor del diámetro de nuestra esfera. Para poder utilizar la ecuación canónica de una esfera, debemos hallar primero el radio. Para ello tomamos el valor obtenido del diámetro, que en nuestro caso sería raíz de 76, y lo dividimos sobre 2. Entonces nuestro radio quedaría de la siguiente manera, raíz de 76 sobre 2. Encontrado el radio, también debemos hallar el punto medio del vector. Para ello utilizaremos los puntos A y B en la siguiente ecuación. X inicial más X final sobre 2. Y inicial más Y final sobre 2. Z inicial más Z final sobre 2. Donde X quedaría 3 más menos 3 sobre 2 igual a 0. Para Y, 2 más 4 sobre 2 igual a 3. Para Z, 4 más menos 2 sobre 2 igual a 1, donde el punto medio de AB sería 0, 3 y 1. Obtenido el punto medio y el radio, reemplazamos los valores en la ecuación. Radio al cuadrado igual x menos x sub 1 al cuadrado más y menos y sub 1 al cuadrado más z menos z sub 1 al cuadrado, en donde r al cuadrado sería raíz de 76 sobre 2 igual x menos 0 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado. Para comprobar que la ecuación está bien postulada, utilizaremos el programa Derive para graficarla. Para graficar, escribimos la ecuación en la línea de edición y damos Enter. La expresión resaltada no puede representarse gráficamente. Esto es debido a que se tiene que digitar en forma de coordenadas y para ello debemos despejar cualquiera de las variables. Entonces despejaremos la variable z.
Cuando ya despejamos Z, copiamos la nueva ecuación en la línea de edición y damos Enter. Luego vamos al icono de 3D y graficamos. Para dar una mejor visión de la esfera, graficamos en los cuadrantes negativos, donde tomamos la misma ecuación y le anteponemos signo negativo, y luego graficamos como lo hicimos anteriormente. En este paso ya vemos las gráficas unidas en forma de esfera, donde se concluye que el ejercicio está correcto. Muchas gracias por vernos. Espero que les haya gustado este tutorial y que hayan despejado dudas. Síganos en www.corguila.edu.co.